Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Continuamos con el estudio de la lección para esta semana, titulada Levántate. En el día de hoy estaremos estudiando ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y esta nos llega en el marco de la lección número 6. La lección número 6, como ya hemos dicho, lleva como título Me levantaré, y el texto para memorizar está en el Salmo capítulo 12, versículo 5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Y para continuar, nos acompaña, como siempre, el pastor Mario Rondón, compañero de viaje en este trimestre en el estudio del libro de los Salmos. Pastor Rondón, bienvenido. Amén. ¿Qué le parece si nos encomendamos en las manos de Dios? Amén, así será. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos por el don maravilloso de la vida, por el privilegio enorme que tenemos de escuchar tu palabra y ser capacitados por tu Santo Espíritu para ponerla en obra y práctica. Llénanos de tu gracia y que tu bendición se extienda a cada uno de nuestros oyentes en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tenemos algunos textos que queremos para estudiar en este día, que lleva como título ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Martes 6 de febrero, y vamos a leer el Salmo 72, 1 al 7 y 12 al 14. Vamos a leer estos salmos. Yo voy a leer, Pastor Rondón, desde el verso 1 hasta el verso 7, y usted nos acompañará con los versos 12 al 14. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna de generación en generación. Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dios obrará en justicia, en favor del pobre y en favor del menesteroso. Podemos ser nosotros víctimas de opresión, o podemos ser nosotros quienes ocasionemos la opresión. Ya sea en un caso o en el otro, vamos a ser enfrentados por el juicio de Dios. Vamos a tener que dar cuenta de esa obra injusta que hicimos, o vamos a tener que dar cuenta de aquellos que no le prestamos la ayuda necesaria en el momento en que clamaron y acudieron a nosotros. Dios aquí se hace evidente que promete que sus juicios serán dados, que sus juicios se van a ejecutar, y que los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia, y Él juzgará al pueblo, salvará a sus hijos, a los menesterosos, pero Él claramente enfatiza que aplastará, castigará al opresor. Tremendo. Y ya en el Salmo 72 mismo, pero en los versículos 12 al 14, dice, porque Él librará al menesteroso que clamare. Importante, no es simplemente porque esté en la condición de menesteroso, porque allí se puede llegar por diferentes razones y con diferentes actitudes. Pero independientemente de la razón por la que alguien esté en la condición de menesteroso, lo que sí se espera es que clame al que obra con justicia, que clame al Señor, que aunque humanamente hablando entienda o piense que alguien puede ayudarle, pero que recuerde que si hay alguien que puede mover esos corazones, es el Dios de toda gracia. Así que importante,
Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Qué interesante. Nosotros vemos cómo los reyes de Israel debían ejercer su autoridad según la voluntad de Dios. Era lo que se esperaba de ellos en la antigüedad, en tiempos de la monarquía. Y la prioridad fundamental de los líderes debía ser garantizar la paz y la justicia en la tierra, y de esa manera atender a los marginados sociales. Solamente así prosperarían la tierra y todo el pueblo, porque era la ley de siembra y cosecha. Y ante una actitud totalmente diferente a esta que se describe en los Salmos, lo que venía como consecuencia era maldición. Así que el trono del rey se fortalece, de acuerdo a lo que nos dice la palabra, con la fidelidad a Dios, no con el poder humano, el cual es transitorio. Y esto se refuerza también en el Salmo 82, donde se habla acerca de los juicios de Dios. Este Salmo 82 es un salmo de Asaf. Y en este salmo Asaf presenta una amonestación contra los juicios injustos. Desde el versículo 1 dice lo siguiente, este interesante salmo de Asaf, dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Es una orden que está dando el Señor a los que tienen algún poder en sus manos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, dice el salmista. Tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombre moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. De esta forma se expresa Asaf, quien es el autor de este salmo, es el salmista en cuestión, y de esta forma nosotros entendemos que definitivamente hay principios claros para todos aquellos que están en puestos de liderazgo, en todos aquellos que tienen algún poder en sus manos, algún grado de influencia mayor, para que actúen con justos juicios. Porque el Dios de toda la tierra, el Dios del universo, el Todopoderoso, está atento para defender al débil, para hacer justicia al afligido, para librar al que está en necesidad y sobre todo para librarlo de mano de los impíos. Claramente el Salmo 82 nos presenta que Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. No es un secreto, de manera clara se presenta en las Escrituras que el mundo fue dividido en diferentes regiones y Dios se reservó a Israel para sí. Israel es su heredad y como heredad suya, Él claramente estableció cómo debía ser guiada y dirigida cada acción que el pueblo hiciera, desde los gobernantes, de los líderes hasta los más oprimidos, los más pobres, debían ser atendidos y cuidados. Es por eso que cuando ese tipo de injusticia se ve en medio de su pueblo, algunos líderes no serán tomados por inocentes, sino que esos delitos serán tomados en cuenta como parte de ellos, por ignorar, por no cuidar al pobre y al menesteroso. Esas situaciones no son el resultado simplemente de la casualidad, es el descuido y eso hace culpable a aquellos que no prestan la debida atención en el manejo de los recursos que tienen a su disposición. El salmista en el Salmo 82 nos recuerda claramente que la caridad debe empezar en la vida de aquellos que están en casa. En nosotros mismos, es en casa donde tenemos que procurar el cuidado.
de aquellos que están en necesidad. Cristo ha pesado cada aflicción de la raza humana. Su dolor ha llevado el peso del yugo del alma que quiere llevar su yugo con Él. Y Él conoce los dolores, conoce los sufrimientos en lo más profundo de nuestro ser y cómo podemos y debemos expresar esos dolores, esos sufrimientos que hay en nuestras vidas. Ningún ser humano, ninguno que simpatiza con Él quedará inadvertido. Nosotros podemos hoy clamar al Señor, aferrarnos a su promesa. Él conoce cada situación de cada hijo e hija de Él. Por eso Él dice: miradme a mí y vivid. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo he soportado vuestros pesares, yo he soportado nuestros dolores, nuestras aflicciones, y en mí encontraréis paz, y encontrarán una profunda y rica simpatía, porque soy compasivo y amoroso con el que está en aflicción. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En su humanidad, Cristo no perdió el carácter exaltado como omnipotente y como todopoderoso, y por eso Él anhela en su suficiencia poder suplir las necesidades deficientes en aquellos que simpatizan con Él y que lo aman. Acudamos y aferrémonos a su promesa. Todo lo que Dios quiere es que confiemos en Él. Por eso Él arroja sus brazos de amor en derredor de cada uno de nosotros. Porque si estamos quebrantados, Él promete restaurarnos. Si somos imperfectos, Él promete llenarnos de su perfección. Él nos ayudará. Él nos fortalecerá. Si estamos desamparados, Él nos fortalecerá. Él edificará lo que está destruido en nuestras vidas y suplirá cada una de nuestras necesidades. Dios será glorificado en tu aflicción. Mediante la paciencia, la fe y la sumisión podemos ejemplificar el carácter de Dios, confiando y esperando en Él. Esa será la prueba del poder de la verdad que debemos profesar cada día. Es allí donde Él nos dará consuelo, donde Él será nuestro sostén y donde Él será nuestro apoyo en nuestras situaciones. Es por eso que debemos aferrarnos, confiar, esperar y estar seguro en Él en todo momento. Amén, amén. Y quiero recalcar parte de lo que describe el Salmo 82, donde dice que Dios está en la reunión de los dioses. Allí justamente en su comentario introdujo una parte importante sobre eso, pastor. Y esto para despejar la duda de que no se refiere a lo que los paganos tienen como dioses, los ídolos, sino que allí básicamente está haciendo alusión a la gente que estén en puestos de eminencia. En la antigüedad, los cargos que se enumeran allí en el Salmo 82, específicamente los versículos 2 al 4, reflejan, de acuerdo a lo que eran las leyes de la Torá, a los líderes que se encontraban en Israel. Allí lo identifica como dioses. Y entonces vemos allí cómo Dios le pregunta a los hijos de los hombres si juzgan con justicia y si anuncia su castigo porque Él los halló que estaban actuando de manera injusta. A eso está haciendo referencia allí en el Salmo 82. Y los líderes del pueblo para ese entonces andaban a tientas como el que anda en la oscuridad, sin ningún tipo de conocimiento de Dios o sin tomarlo en cuenta, porque habían abandonado la ley de Dios, no andaban en su luz, en fin. Las Escrituras, en sentido general, sostienen de manera invariable que el Señor es el único Dios. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos que han sido designados y de alguna manera son sus representantes para obrar con justicia, como luego dirá el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo 13, donde anima a respetar a las autoridades, a los que están en puestos de eminencia, aún en el gobierno, porque él dice que ninguna autoridad ha llegado allí por su propio poder, sino que han sido designados por Dios. Sin embargo,
aunque sabemos que Dios es el que determina y es el que quita y pone reyes, hemos visto con cuánta frecuencia esos representantes humanos en la historia e incluso ahora, en este tiempo presente, han pervertido la responsabilidad que Dios le ha dado. Y por eso es que en ese salmo, donde se amonesta contra los juicios injustos, vemos cómo Asaf, que es el autor de este salmo, expone de manera burlona lo que es la apostasía de algunos dirigentes que se creían dioses por encima de los demás. Y aunque Dios les había dado autoridad, les había dado privilegio a esos líderes en Israel, el hecho de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo delante del pueblo, a pesar de eso, Dios se reniega de esos líderes perversos, de los que hacían mal uso de esa autoridad que les había sido de alguna manera confiada. Y Dios, en esta parte de la Escritura, les recuerda que son mortales, que un día perecerán, y para algunos más pronto que para otros, y que además ellos están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás, que aunque han tenido privilegios, por así decirlo, en cuanto al nivel de responsabilidad que Dios les ha confiado, pero están en el mismo plano que sus demás hermanos, a quienes muchas veces oprimen, y por eso hay un llamado de Dios a la justicia en este salmo. Así es, este Salmo 82, Pastor Rondón y amigos que nos escuchan, es un llamado, es una reprimenda a los líderes, a quienes tienen la influencia y el poder para cambiar la situación, al débil y al huérfano, al menesteroso, pero que no ejercen esa autoridad en favor de ese tipo de personas. Es una respuesta a esa situación y describe el papel de Dios como juez supremo y muestra una escena en la que Él juzga a los dirigentes e incluso a los jueces del pueblo. Este salmo es una clara evidencia, enfatiza de manera clara el desempeño y el rol que cada uno es llamado a desempeñar en la sociedad donde vivimos. Somos designados como jueces por Dios para apelar en medio de la injusticia que a diario vemos en nuestro mundo. La verdadera grandeza y la nobleza del hombre se mide en la manera en que actuamos en favor de las demás personas, del necesitado y también del menesteroso. Por eso en el Salmo 82 podemos encontrar discernimiento y sabiduría. Seamos oprimidos o seamos opresores en la vida. Dios nos ha dado fuerza intelectual y moral, pero en extenso grado. Cada uno es arquitecto de su propio carácter. Cada día la estructura se acerca más a su terminación. La palabra de Dios nos amonesta a prestar mucha atención y con sumo cuidado a cómo edificamos, a cuidar de nuestro edificio, este fundamento en la roca eterna. Este debe fundamentarse en Cristo, en Él. Se acerca muy pronto el momento en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento en que todos han de cultivar las facultades que Dios les ha dado y formar un carácter que los haga útiles aquí y alcanzar la vida superior en el más allá, en el mundo venidero. No podemos pasar por alto las pequeñas oportunidades de cambiar una vida, de bendecir una vida y de ser justos en el trato que damos a los demás. Cada día que pasa es una oportunidad para que nosotros realmente actuemos y demos muestra de qué lado estamos, si realmente nos rige la justicia, el amor y el carácter de Dios, o nos rige lamentablemente el carácter de Satanás y el egoísmo que impera en el corazón de muchas personas. Hoy, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de ser canales de bendición, de poder ir y brindar una mano, de poder ser sostén en medio de las situaciones que enfrentan tantas personas en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Amén, amén. Gloria al Señor. Y esta
lección, ¿hasta cuándo juzgarán injustamente?, trae una pregunta ya al final que dice, ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? Está para analizar, para meditar, ¿qué tipo de autoridad ejerces sobre los demás? ¿Hasta qué punto ejerces esa autoridad con justicia y equidad? Presta mucha atención a esta realidad en tu vida, a ese cuestionamiento que debes responder en oración con Dios y pedirle a Él que te ayude a utilizar el nivel de autoridad que Él te ha confiado en forma justa y equitativa, sin inclinarte a la derecha ni a la izquierda. De esta forma concluimos esta lección. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Para este martes 6 de febrero. Esta lección está en el contexto de la lección número 6, la lección de toda la semana. Me levantaré es el título. Y el texto a memorizar contenido en Salmo 12:5. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y salvaré al que suspira. Pastor Roberto Matos, despídanos en oración. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos una vez más por darnos el privilegio de poder estudiar tu santa y divina palabra. Amén. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Es la lección que hemos estudiado en el día de hoy. Ayúdanos a juzgar justamente, porque juzguemos conforme al carácter que viene de ti. Amén. Que imitemos las obras que tú haces, porque a menudo nos preguntamos cómo hemos de imitarte. Como cristianos queremos hacer las cosas que te caractericen en nuestra vida, pero una buena manera de hacerlo es imitándote. Y tú, oh Dios, nos invitas a unirnos a ti en esa obra redentora y restauradora de ayudar a aquellos que están en necesidad. Que seamos tus manos y tus pies, que administremos y juzguemos justamente en el ambiente en el que nos ha tocado vivir cada día, y que aquellos puedan ver en nosotros realmente que tu carácter es nuestro carácter, porque actuemos como tú actúas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.